Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a esta muy relevante jornada y muchas gracias al doctor Barroeta por su introducción y también por todo su apoyo en estos años y en esta aventura también, ¿no? Bueno, a mí me toca hacer un resumen muy sintético de lo que son los resultados de la terapia con linfocitos T con receptores quiméricos de antígenos, los CARs, como bien ha explicado el doctor Díez. Y para ponernos en contexto y para que podamos entender cuáles son los resultados y el impacto que tienen los resultados de estas terapias, recordar que los linfomas B difuso de célula grande, que pueden ver en la figura de la izquierda, y la leucemia linfoblástica aguda, en la figura de la derecha, que son recaídos o refractarios, tienen una supervivencia global esperada muy penosa y muy baja, ¿no? Con todas las terapias disponibles hasta el momento. Los dos productos, como ya explicó el doctor Díez, que están disponibles a día de hoy para su uso comercial son Axicartagene Siloleucel y Tisagen-Lecleucel, como pueden ver. Ambos son receptores quiméricos que van dirigidos a el CD19, que es el antígeno, que es el que está representado o expresado en el linfoma B difuso de célula grande y en la linfoblástica de estirpe B. Difieren, sin embargo, en la molécula coestimuladora, que el dominio coestimulador, que en el caso de Dexicel es el CD28 y en el caso de Tisagen-Lecleucel es el 41BB. Y ambos productos, secuencias son transferidas en el genoma del linfocito T, en el primer caso a través de un retrovirus y en el de Tisacel con un lentivirus. ¿Cuáles son los resultados principales de los ensayos pivotales que dieron la aprobación a estos productos? Comenzamos con la leucemia linfoblástica aguda. Como sabéis, en esta enfermedad se indicó por la experiencia que está publicada en niños y adultos jóvenes hasta 25 años. El ensayo pivotal es el ELIANA, que utilizó Tisacel en estos pacientes. Y como pueden ver, y recordando la curva de inicio, la supervivencia libre de progresión que se puede obtener después de este tratamiento en pacientes con linfoblástica recaída o refractaria y que muchos de ellos han pasado por todas las terapias disponibles, inclusive el trasplante alogénico, es esta que pueden ver aquí, que supera el 50%. Por lo cual, unos resultados de alto impacto y muy prometedores, que es lo que han hecho que esta medicación, como ha dicho el doctor Díez, sea disruptiva en esta patología. En esta figura, que es la experiencia, o mejor dicho, el ensayo pivotal Juliet con Tisagen-Lecleucel en pacientes con linfoma no Hodgkin de B difuso de célula grande recaído refractario, con una mediana de seguimiento que ya lleva y supera los 40 meses, atendiendo a la figura de la derecha, podemos ver que la supervivencia libre de progresión se mantiene con un seguimiento prolongado alrededor del 40%, por lo cual también estamos obteniendo unas supervivencias libres de progresión prolongadas en estos pacientes que de base habían sido, hubiesen tenido unas supervivencias de alrededor del 10% o menos, ¿no? Por otro lado, con Axicel en pacientes con linfoma B difuso y también primario mediastínico en el ensayo pivotal SUMA-1 y también una mediana de seguimiento prolongada en la última actualización de 51 meses. Pueden ver también que esa respuesta se mantiene a lo largo del tiempo alrededor del 40%, lo cual son también resultados muy llamativos en esta población de tan mal pronóstico. Bueno, hemos aprendido de estos ensayos pivotales muchas cuestiones, ¿no? Y muchos aspectos. Uno de ellos es justamente lo que ya comentamos antes, el recorrido del paciente que tiene que llevar adelante para finalizar en este tratamiento es un recorrido complejo, ¿no? Toda esta primera parte, que es la parte de la aprobación y el proceso administrativo, que lleva su tiempo, que puede ser muy variable y que eso puede comprometer y que puede impactar en el resultado final. Seguido, una vez que se supere esa parte, de ya el procedimiento sí, que es la féresis, terapia puente si el paciente lo requiere o no, mientras estamos esperando esas 4 o 6 semanas hasta que nos llega el producto. Y antes de infundir, estos pacientes siempre reciben una quimioterapia de linfodepresión para que ese producto pueda, injertar, entre comillas, y expandir dentro del paciente. Y luego, obviamente, todo lo que significa el seguimiento de estos pacientes, no solamente de las complicaciones iniciales, sino también de la valoración de la respuesta. Otra cosa que aprendimos de estos ensayos pivotales y de estas primeras experiencias es que este tratamiento también
lleva aparejado unas complicaciones tóxicas que son muy particulares de este tratamiento en sí, ¿no? Estos pacientes son pacientes que ya han sido muy tratados previamente, por lo cual son pacientes inmunodeprimidos, tienen un tumor oncológico, hematológico, por lo cual están predispuestos a infecciones, además pueden tener también citopenias y una aplasia de células B prolongada, justamente porque los linfocitos B, todos, los maduros van a presentar el CD19, por lo cual también están hipogamaglobulinémicos. Pero las dos complicaciones muy típicas de este tratamiento son el síndrome de liberación de citoquinas y también la neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunes. El síndrome de liberación de citoquinas se debe a que cuando infundimos las células CAR-T, que son altamente específicas contra el tumor y tienen contacto con las células tumorales, producen una reacción inmune muy potente que lleva aparejado una liberación masiva de citoquinas, que es lo que van a presentar estos pacientes hasta alrededor de un 90% de ellos. Y este cuadro clínico que como cualquier otro cuadro que está asociado a una liberación masiva de citoquinas, estará constituido obviamente por fiebre, pero también por toda una serie de signos y síntomas muy parecidos a lo que podría ser un paciente con una sepsis, parecidos a otros cuadros de liberaciones masivas de citoquinas y que pueden ir desde solamente fiebre hasta distintos grados de severidad y de toxicidad y que pueden conducir potencialmente también a la muerte de estos pacientes, ¿no? Ahora ya veremos igual cuán frecuente es. Esto, como les decía, está descrito hasta en un 90% de los pacientes, puede iniciarse desde minutos de la infusión y suele durar hasta o puede aparecer hasta los primeros 14 días de infundido el paciente, por lo cual hay que estar muy pendientes de esta complicación para actuar rápidamente. Y para ello se establecieron guías de consenso de expertos internacionales en el que se definen de forma clara, ¿sí? Para que todos podamos hablar con un idioma común, tanto en la definición de la aparición del cuadro y además en la gradación de su severidad. Y esto es importante porque existe un tratamiento que es también más o menos específico, vamos a decir, de este cuadro de liberación masiva de citoquinas, sobre todo en la que tiene un papel preponderante la interleuquina 6 y por tanto el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el receptor justamente de la interleuquina 6, es el tratamiento que se utiliza de primera línea para aquellos pacientes que van a tener un síndrome de liberación de citoquinas grado 2 o mayor. ¿Esto qué significa? Que además de estar monitorizando muy bien al paciente, tenemos que también tener disposición de este tipo de fármacos que no son de uso habitual para poder llevar adelante efectivamente el cuidado de estos pacientes cuando tienen efectos adversos. Otro de los efectos adversos muy específicamente ligado a este tratamiento es la neurotoxicidad. Se le ha denominado ICANS o ICANS por sus siglas en inglés y se debe a una liberación también, está mediado por las citoquinas y también parece ser que está debido se produce por la activación endotelial que se puede producir en el sistema nervioso central y también por la migración de las células que pueden pasar la barrera hematocefálica y pasar al sistema nervioso central, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes. Esta toxicidad también varía, ¿no? De cuadros muy leves que solamente están representados por temblor o algo de disgrafia, como podemos ver aquí, hasta cuadros convulsivos, coma, edema cerebral, por lo cual potencialmente también pueden ser cuadros muy graves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y el tratamiento para esta complicación particular también se utiliza el tocilizumab en ciertas situaciones, pero sobre todo el tratamiento fundamentalmente se basa en esteroides y en otros anticuerpos monoclonales dirigidos a otras citoquinas y el cetuximab que va dirigido contra la IL-6 directamente. Como pueden ver en este ejemplo, esta paciente, que esto es una cosa que hacemos todos los clínicos en estos pacientes cuando están recibiendo CAR, que es todas las mañanas les hacemos escribir una misma frase y vamos viendo que todas las mañanas sea la misma frase y que esté escrita de la misma manera. Es un signo muy precoz de neurotoxicidad el hecho de que pierdan esa uniformidad en la escritura y esto nos alerta, por supuesto, de que está desarrollando el síndrome de neurotoxicidad. En general, este es un cuadro que también revierte con el tratamiento adecuado y sobre todo puesto en el momento adecuado, ¿no? Y por supuesto,
También tiene sus propias guías, también de consenso, tanto para clasificarlo, definirlo, graduarlo y que nos guíe para el tratamiento de las diferentes fármacos disponibles. Por lo cual, todos estos cuadros requieren una protocolización, requiere una formación y un seguimiento estrecho de estos pacientes y conocer cuáles son los manejos que hay que hacer de forma precoz para que puedan ser controlados de inicio y que no progresen a cuadros graves. Y para ello es fundamental, y ha sido fundamental porque era una condición sine qua non para poder administrar esas terapias, el tener y disponer de una unidad multidisciplinar de CAR-Ts. Y en nuestro centro, en concreto, nosotros tenemos nuestra unidad también formada desde aquel tiempo en el que empezamos con toda esta aventura, y como pueden ver hay varias secciones del hospital, no solamente del hospital, sino también la unidad de terapias avanzadas de la comunidad y todos los centros derivadores que también participan de nuestro comité, de forma en este caso virtual, pero que son partícipes del comité para describir cada paciente, programar cada paciente uno a uno y además ir actualizando de su evolución, no solamente en cuanto a la respuesta, sino también al manejo de las complicaciones que vaya teniendo, ¿no? Así que esto ha sido también una enseñanza de este tratamiento en el que, si bien tenemos bastante costumbre por el hecho de que en el trasplante de células progenitoras también requerimos siempre de un trabajo multidisciplinar con el hospital, en este caso se ha ampliado la participación de distintos ejes del hospital y de fuera, y además de una manera bastante muy colaborativa y yo creo que de mucho éxito, ¿no? Por lo tanto, en este mismo recorrido también tenemos que añadir que este paciente tiene que pasar por ese comité multidisciplinar siempre, y que luego durante su procedimiento de tratamiento, específicamente cuando ingresa el paciente, ese paciente siempre ha sido valorado por nuestro equipo de neurología y nuestro equipo de terapias intensivas para que conozcan de la situación particular de cada paciente y sus riesgos potenciales, ¿no? Y posteriormente, una vez que el paciente damos de alta, en nuestro caso y en nuestro centro tenemos la fortuna también de contar con el programa de hospitalización de hematología domiciliaria, en la que podemos también incluir estos pacientes cuando cumplen unos estrictos criterios que están obviamente definidos. Estos pacientes tienen un seguimiento estrecho que corresponde justamente a cuidar y prevenir las complicaciones que puedan tener una vez que se van fuera del hospital. Y en todo este procedimiento estamos siempre en estrecha colaboración y con una comunicación muy fluida con los centros derivadores de los pacientes. También tenemos y hemos ido acumulando durante este año resultados en práctica clínica. Entonces, esta es la misma diapositiva, continuando con la que comentó el doctor Díez, actualizada a este año, en los últimos años hasta marzo, y como pueden ver en el registro europeo, el crecimiento de la utilización de los CAR-T comerciales está siendo exponencial, por lo cual saber cómo nos está yendo ahora en el terreno comercial, en el terreno de la vida real con estos productos es de fundamental importancia, ¿no? Tisacel en práctica clínica, en linfoblástica tenemos datos, los más potentes siempre de los grupos americanos, que sabéis que empezaron antes, con 255 pacientes, de los cuales un tercio había recibido un trasplante alogénico previo. Esto es lo habitual en estas poblaciones, y como pueden ver, comparado al ensayo clínico pivotal Eliana, las curvas son muy parecidas de supervivencia libre de progresión, por lo cual, teniendo en cuenta que se incluyen en general en vida real pacientes que no cumplen estrictamente los criterios que hubiesen tenido que cumplir para entrar en el ensayo clínico, estos son resultados obviamente muy prometedores, ¿no? Y dentro de la experiencia con Tisacel en linfoma no-Hodgkin, sí, también del grupo del CIBMTR, del registro internacional, con 155 pacientes tratados en el terreno comercial, las supervivencias libres de evento a los 12 meses alrededor del 40%, que también se asemejan bastante a los resultados publicados en el ensayo pivotal. Tenemos también el análisis hecho en España, y en España se infundieron 91 pacientes, perdón, se hicieron aféresis 91 pacientes con linfoma, 75, un 82% se infundieron, y esto ha sido publicado muy recientemente, y como pueden ver, la curva de supervivencia libre de progresión, que es esta, también se asemeja bastante a la previa, y como en todos estos estudios, y ya desde los pivotales, aquellos pacientes que obtienen una respuesta completa desde el inicio son los que suelen tener una supervivencia libre de progresión mejor aún, ¿no? Comparado al global.
Con respecto a Axicel, en práctica clínica y el linfoma no Hodgkin, que es donde tiene la indicación, este es un resumen de todos los estudios que se han publicado en este último tiempo, sobre todo de los grupos americanos y también de grupos europeos. Y como pueden ver, la supervivencia libre de progresión también se asemeja bastante a lo que se obtiene en el estudio pivotal. Y en estos estudios, efectivamente, cuando vimos la descripción de los pacientes que se incluyen, hay una proporción no desdeñable de pacientes que no hubiesen cumplido los criterios de inclusión del ensayo clínico, por lo cual son también resultados muy alentadores. En España también hemos hecho el análisis de cómo nos va en la vida real, utilizando Axicel en pacientes con linfoma, dentro del grupo español de trasplante y del grupo español de trasplante de médula ósea autólogo. Como pueden ver, de todos estos centros en los que participamos, pacientes incluidos entre junio del 19 y noviembre del 20, hicimos aféresis para esta indicación y este producto a 106 pacientes, de los cuales se infundieron 92, el 87%, parecido, ¿no?, al estudio anterior. No se infundieron un número de pacientes, que son 14, y la mayoría de ellos, como suele ocurrir en estos análisis, es debido a muerte debida a la progresión de su enfermedad. Estos son pacientes que están desahuciados, entre comillas. Entonces son pacientes que vienen con una enfermedad refractaria, que ya han probado con distintos tratamientos y que no han respondido, y que muchas veces en ese periodo terminamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, 87% está bastante bien, y la mediana de seguimiento, por supuesto, siempre hay que saber que en estos estudios de vida real todavía sigue siendo corta, por lo cual habrá que esperar también resultados más a largo plazo. Pero con esta salvedad de esta mediana de seguimiento, si vemos las curvas verdes, tanto de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global, podemos ver que aunque sea 6 meses, los resultados de 55% para lo primero y 78% de supervivencia global son bastante prometedores también, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el futuro? Porque esto es lo que ya tenemos, y cuando queremos saber cómo va a ir y cómo se va a ir desarrollando este campo para los clínicos, sobre todo en este futuro próximo, y tenemos cosas, pero el futuro próximo creo que es después del verano, estamos empezando así, ¿no? Después del verano. Lo primero es que vamos a tener un producto que es Brexucel, que es un CART también que está pendiente solamente de, bueno, aprobación desde el punto de vista del precio, ¿no?, porque ya tiene sus aprobaciones tanto en Europa como en Estados Unidos, para el tratamiento de los pacientes con linfoma del manto, que es otro linfoma, otro tipo de linfoma, que es un linfoma no curable, y este es un tratamiento que también irá a este tipo de pacientes en recaída y refractarios, y será inminente su introducción para la práctica clínica. Lo siguiente también, o muy cerca, será el otro producto de una tercera empresa, Lisocell, que este es un producto que también es específico para CD19, que también irá en la indicación del linfoma B difuso de célula grande, recaído refractario, pero que también incluye algunas características que no incluían los otros estudios, ¿no? Tiene un dominio coestimulador 4,1-BB, y la característica de este producto es que tiene un contenido fijo en su infusión, en su contenido cuando se infunde, de células CD4T, CD4 y CD8, que al parecer, según los estudios que están publicados, conferiría un perfil de toxicidad más favorable, que ya veremos, ¿no? Como dijo el doctor Díez, el CAR en mieloma múltiple, que es una enfermedad muy frecuente dentro de la hemato-oncología, es inminente también, y en esto tendremos varios productos, ¿sí? Se comenzará con uno, pero enseguida yo creo que también tendremos los siguientes, y la característica que tienen estos productos, que también son CARs de células autólogas, es que van dirigidas a una molécula, a un antígeno que es específico de la estirpe plasmacítica, que es la que después compone la enfermedad mielomatosa, ¿no? Y aquí tendremos un grueso de población que también será un reto para las administraciones definir, ¿no?, en qué pacientes se podrá administrar de forma comercial este tratamiento, porque los resultados, ahora no me da tiempo para detallarlos, son un poquito diferentes y difieren de lo que se obtiene en linfoma, ¿no? Pero también hay una investigación muy activa dentro de otras patologías, dentro de la hematología, y aquí estamos hablando del linfoma de Hodgkin, linfomas de estirpe T,
linfomas, leucemias mieloblásticas, ¿sí? Por lo cual en los próximos años probablemente, y si tenemos suerte, tendremos también disponibles nuevos productos para otras enfermedades hematológicas de aquellos pacientes que recaen o son refractarios a los tratamientos disponibles a día de hoy, ¿no? Y no solamente en hematología, muchos de ustedes ya saben que hay una investigación muy activa en el cáncer, en tumores sólidos, y hay varios grupos que están muy avanzados en ciertos tumores específicamente y se están estudiando múltiples cantidades de productos dirigidos a distintos antígenos, desde melanoma hasta distintos tipos de sarcoma, inclusive glioblastomas, por lo cual probablemente en los próximos años también tendremos el abanico abierto para toda esta población que además será muy numerosa, ¿no? A la par, lo que se está haciendo también es desarrollar nuevos CARs, nuevas generaciones de CARs. Los que tenemos disponibles a día de hoy son los de segunda generación, pero se están diseñando CARs que vayan dirigidos, por ejemplo, a dos antígenos, ¿de acuerdo? A través de una misma molécula, o que se expresen directamente en la misma célula dos receptores que vayan dirigidos contra dos antígenos diferentes, o que también expresen ciertas citoquinas que puedan combatir el microambiente tumoral supresor en algunas situaciones, por lo cual esto también será muy interesante. Y no solamente eso, sino que también hay muchos grupos que están conociendo más los mecanismos de resistencia de aquellos pacientes que recaen a pesar de la terapia CAR. Uno de los mecanismos es la pérdida del antígeno. Dada la presión inmunológica y además la capacidad de las células tumorales de hacer este tipo de modificaciones, uno de los mecanismos es el perder el antígeno y proliferar porque se escapa del CAR que está circulando. Por lo cual, otra de las estrategias podría ser la de consolidar respuestas obtenidas con un tipo de CAR con otro CAR dirigido a un antígeno diferente y evitar esa recaída. Por lo cual, esto también podría abrir posibilidades muy interesantes, pero también de alto impacto desde el punto de vista económico que hay que tener en cuenta. Y ya con esto yo termino, un poco resumiendo lo que creemos que va a ocurrir ahora, bueno, lo que ya sabemos que es el futuro inmediato, que son todas estas enfermedades y los productos que ya tenemos disponibles y que vamos a tener muy pronto, toda la investigación que se está haciendo en tumores sólidos, pero también, no nos da tiempo hoy, pero en enfermedades autoinmunes y la terapia génica de enfermedades genéticas, ¿sí? No solamente hematológicas, que forman parte de lo que son las terapias avanzadas, como comentó el doctor Díez, y que probablemente requieran que este tipo de unidades trabajen de forma transversal en centros como el nuestro, en los que participan múltiples sectores del hospital, dentro y de fuera, y que muy probablemente haya que hacer una colaboración aún más estrecha de la que ya realizamos día a día con los servicios, en este caso pediatría, oncología, reumatología y medicina interna, cuando este tipo de productos empiecen a aparecer en el uso ya cotidiano, ¿no? Bueno, eso con esto termino. Quiero darles las gracias a todos y esperamos al turno de preguntas luego.